Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8. Continuamos avanzando en este estudio del libro del profeta Jeremías y hoy nos corresponde el capítulo número 8. Seguimos viendo estos capítulos tan interesantes relacionados con las advertencias de Dios para una nación que está en un juicio inminente, una nación que está muy pronta al castigo divino. Jeremías capítulo 8, vamos a leer el versículo 9 inicialmente, que dice así: Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Dice en esta versión. O en la versión Reina Valera del 60 dice: ¿dónde está o dónde pues está su sabiduría? Vamos nosotros en esta mañana, queridos hermanos, a hablar sobre el tema de la sabiduría y sobre el tema de la fuente o del objeto de la sabiduría nuestra. El título de la predicación de esta mañana es ¿dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su sabiduría? Y vamos a detenernos durante la mañana de hoy a revisar dónde está la sabiduría nuestra, dónde estaba la sabiduría del pueblo de Israel, y vamos a ver algunas realidades o contrastes que el capítulo naturalmente nos presenta para comprender el tema de la sabiduría. Nosotros estamos en el capítulo 7, 8, 9 y 10, yendo en una nueva serie posterior a los primeros años del ministerio de Jeremías. Luego los capítulos 8, 9 y 10, que estamos comenzando hoy, son unos discursos que va a dar Jeremías durante el gobierno, durante el reinado del rey Joaquín. Los primeros discursos que Jeremías dio fue durante el reinado del rey Josías. Ya murió Josías y ahora Jeremías está dando sus discursos durante el reinado del rey Joaquín. Es importante que nos ubiquemos históricamente para poder comprender también las implicaciones de los mensajes que está dando Jeremías. Recordemos que el periodo de aparente reforma que propició Josías fue muy corto. Recordemos que la aparente reforma de Josías fue más o menos una reforma externa, fue un maquillaje externo que tuvo que ver con el templo, tuvo que ver con cuestiones estéticas y algunas ceremonias rituales, pero no una reforma que llegó al corazón. Jeremías está nuevamente durante el rey Joaquín viviendo una profunda apostasía, que es como un común denominador del pueblo de Israel, una profunda apostasía, el pueblo nuevamente rebelde, provocando a Dios, desafiando a Dios y viviendo alejado del Señor. Un gran problema que tiene el pueblo de Israel es que confía en sus instituciones, confía en las personas, pero no confía en el Señor. Este capítulo nos va a mostrar de manera importante el dolor que tiene Jeremías. Recordemos que hemos dicho en varias oportunidades que Jeremías es el profeta de los lamentos o el profeta del quebranto, que se quebranta constantemente por realidades que él tiene que vivir. En este capítulo nos va a comenzar a describir el libro o el discurso, la realidad trágica de una mortandad. El capítulo pasado estábamos hablando del valle de Hinón, ¿cierto? O el valle de Tofet, donde ese valle, que era un valle muy hermoso, se iba a constituir en un campo de batalla, y cómo en ese campo de batalla iba a haber muchísimos muertos. Luego el capítulo 8 comienza hablando de los muertos. Ya no está hablando de qué va a suceder, sino está hablando de que es una realidad. Ya el valle de Hinón está lleno de muertos, y no solo el valle de Hinón o el valle de Tofet, sino también la ciudad está llena de muertos, y muchísimo dolor hay en toda la ciudad, especialmente en el profeta Jeremías. Jeremías va a hablar en este capítulo del dolor que le produce a él, o del lamento que le produce a él, ver los muertos, y ver el dolor en toda la ciudad. El capítulo 8, en alguna medida, es casi como un canto fúnebre. Es casi como una canción que se canta frente a un cadáver, para despedir un cadáver, o para procesar el dolor que se tiene ante la pérdida de seres queridos. Entonces, es muy importante la pregunta que Jeremías nos va a hacer en el versículo 9. ¿Dónde está la sabiduría del pueblo? Porque Dios les había advertido muchísimas veces de este juicio.
y les había dado la manera de protegerse del juicio. ¿Por qué no han sido protegidos si ya tenían todos los anuncios y las razones como protegerse? Si a nosotros nos advierten de algo y nos dan la manera de protegernos, lo más sabio o lo más inteligente es que nosotros pongamos en práctica lo que se nos dice. Si nosotros tenemos un hijo enfermo, nosotros sabemos qué debemos hacer, pues, ¿qué haremos como padres? Llevarlo al médico, ¿cierto? Si nosotros sabemos que si llevamos a tiempo a nuestros hijos al médico y que llevarlos a tiempo les va a prevenir de enfermedades o de hospitalizaciones o posiblemente de la muerte, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Llevarlos al médico, ¿cierto? Nosotros no decimos, no, yo creo que si no lo llevo esta semana y espero un mes él se puede morir, bueno, esperemos otro mesecito más. Ninguno de nosotros hace eso. Y si nosotros pretendiéramos hacer eso, tenemos familiares o amigos o vecinos que nos van a decir, no, ese niño tiene que llevarlo urgente al médico. Y si usted no lo lleva, yo lo acompaño. Camine, lo llevamos al médico. Pero no espere un día más porque su niño o su niña está en una situación grave. Hay que llevarlo inmediatamente. ¿Y nosotros qué sentimos cuando lo llevamos al médico y el médico nos dice, mire, si usted hubiera esperado unas horitas más o un día más, su hijo se hubiera podido infectar o se hubiera podido morir? ¿Cuál es el sentimiento que tenemos? Lo traje a tiempo, ¿cierto? Lo traje a tiempo, le aplicaron la medicina a tiempo. Cuando el médico nos dice, bueno, llévese a su hijo para su casa, pero le damos esta medicación, dásela bien cuidadosamente, porque si no su hijo va a recaer. Nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, padres que somos inteligentes, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos o nuestros seres queridos? Aplicarles bien cuidadosamente la medicación que nos han dado, porque ya el médico nos dijo que si no le damos esa medicación así como él nos la prescribió, pues hay consecuencias terribles para ellos y para nosotros. Eso se llama sabiduría, ¿cierto? Sabiduría es ir al médico a tiempo, sabiduría es atender las recomendaciones médicas, sabiduría es tomarnos los medicamentos como el médico nos los dio y no pelear con el médico, porque eso es ser sabios y ser inteligentes. La Biblia nos va a hablar de la sabiduría, pero nos va a hablar de dos clases de sabiduría. Que la sabiduría que tiene que ver para la vida diaria, es decir, para la vida común, pero nos va a hablar de la sabiduría que tiene que ver para la vida eterna, que es una sabiduría especial, una sabiduría celestial. Muy bien, vamos a leer en primer lugar los primeros 7 versículos. Vayan ustedes allí en sus Biblias, Jeremías capítulo 8, versículos 1 al 7. En aquel tiempo, por favor tomen en mente la palabra tiempo, para ver cuántas veces se repite. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, el que es, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cuántas veces aparece la palabra tiempo? 3 veces. Hemos aprendido que un principio hermenéutico para comprender las ideas centrales de la palabra es ver las reiteraciones. Y aquí hay una reiteración usando 3 veces la palabra tiempo y usando de manera directa, hablando de 3 clases de tiempo. Entonces yo quiero que en esta mañana, en primer lugar, para responder a la pregunta, ¿dónde está la sabiduría?
nuestra, miremos dos aspectos de la palabra tiempo. En el griego, el tiempo se mide de dos maneras o se comprende de dos maneras. Una a partir de la palabra cronos, que significa los días, los meses, los años, las horas, es decir, según el cronómetro. Así se mide el tiempo o se marca el tiempo. Y la otra es a partir de la palabra kairos o kairos, que significa el tiempo de Dios. Entonces estamos frente a dos tipos de tiempo. El tiempo que se puede cronometrar, es decir, que implica lugares o tiempos o años, y el tiempo que no se puede cronometrar, que tiene que ver con el tiempo de Dios, es decir, el kairos. Es decir, cuando llega el momento oportuno para que sucedan las cosas. Lo que está diciendo la Biblia es, hay un tiempo que se puede cronometrar y cualquiera de nosotros lo puede comprender. Por ejemplo, nosotros sabemos que se avecina una época muy especial del año. ¿Por qué sabemos que se avecina esa fecha? Por el tiempo, por el cronos. Nosotros sabemos que estamos rápidamente llegando al final de año. Nosotros sabemos por qué, por el cronómetro que tenemos. Porque sabemos que los meses están pasando y que ya estamos comenzando en la próxima semana el 10º mes del año. Y se nos está aproximando el fin de año. Eso se llama cronos. ¿Sí? ¿Por qué nosotros sabemos cuándo se avecina el invierno o el verano? Por el tiempo, ¿cierto? Porque según el tiempo y según los meteorólogos y según cómo se cronometra el tiempo, nosotros sabemos que se está aproximando o el verano o el invierno. ¿Sí? Nosotros lo sabemos. ¿Quién no sabe eso? Entonces nos preparamos, compramos sombrillas, compramos ropa adecuada porque está llegando el invierno. Y si sabemos que está llegando el verano, también nos preparamos, ¿cierto? Porque sabemos que el tiempo está llegando. Lo que la Biblia está diciendo es, el tiempo cronos, nosotros lo podemos comprender. Tenemos sabiduría común para comprender el cronos. ¿Por qué no tenemos la sabiduría que Dios nos da para comprender el kairos? Es decir, ¿por qué nos es fácil comprender si hay verano o invierno? O si hay cosecha o no. ¿Y por qué no podemos comprender el tiempo de Dios? Dios nos ha dado la capacidad a los creyentes para que nosotros no solo comprendamos el cronos, sino que comprendamos el kairos. Es decir, que comprendamos el tiempo de Dios. ¿Cuándo Dios nos va a bendecir? ¿Cuándo Dios nos va a disciplinar? ¿Cuándo Dios va a derramar su ira sobre nosotros? ¿Cuándo Dios va a traer destrucción? ¿Por qué ellos podían comprender el kairos? Porque Dios les había mandado mensajeros. Habían tenido a Isaías anteriormente, habían tenido muchos profetas y reyes, y en este momento histórico está Sofonías en el norte, y en el sur está Jeremías dando su palabra profética. Y Dios les está diciendo, si ustedes no hacen esto, viene destrucción. Si ustedes se rebelan, viene castigo. Eso se llama el tiempo kairos. ¿Por qué ellos no lo comprendían? Dice además Dios en esta primera parte, y compara la sabiduría de los animales con la sabiduría humana. Dice que los animales no hay que advertirles cuando ellos tienen que migrar. Habla de la cigüeña, habla de la grulla, y habla de la tórtola y de la golondrina, de 4 tipos de aves que ellos no necesitan que nadie les diga. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos que decirle a las golondrinas, bueno, alístense porque mañana tienen que emigrar. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los que tuviéramos que acordarle a los pajaritos o a los animales, los reptiles o los animales acuáticos, que es el momento de emigrar? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? Que nosotros se nos olvidaría, que nosotros no tenemos la capacidad de recordarles y no podemos convocar a los animalitos para que ellos alisten su viaje. Hay algunos animales que viajan muchísimos kilómetros. Se creen que hay algunos animales migratorios que caminan medio mundo para ir a buscar alimento o para buscar lugares adecuados para procrear o para poner sus huevitos. Hay animales que recorren todo el océano, o van de sur a norte, o de África o de Europa vienen a América. ¿Ustedes se imaginan semejante viaje? ¿Por qué ellos pueden hacer ese viaje? Porque ellos conocen el cronos. Dios los dotó de una capacidad especial para que sin que nadie les avise, instintivamente ellos saben en qué momento tienen que viajar. Y saben exactamente el momento y saben exactamente el lugar a donde tienen que ir
y luego van a ese lugar y regresan exactamente al lugar de donde partieron. ¿Eso cómo se llama? Sabiduría. ¿Quién dio sabiduría a esos animales migratorios? Dios. ¿Quién hace que esa sabiduría instintivamente permanezca en ellos? Que ellos no se equivoquen de fecha, que ellos no se equivoquen de lugar, que ellos no digan, uy, íbamos para África y llegamos a Europa. ¿Sí? O que ellos digan, uy, te estamos buscando tierrita caliente y llegamos a tierra fría. No le pasa eso a los animales. Esos animales son precisos, son exactos, salen a la fecha exacta, llegan al lugar exacto, cumplen el propósito exacto y regresan nuevamente a su hábitat original. Eso se llama sabiduría. ¿Quién da la sabiduría a los animales? Dios. ¿Quién dio sabiduría al ser humano? Dios. ¿Por qué no actuamos sabiamente? El capítulo comienza diciendo, si alguien se cae, ¿no se levanta? ¿Eso no es una sabiduría común? ¿Quién de nosotros se cae y dice, no, pues me caí, acá me quedé, llevo una semana caído? Si alguien se cae en su casa preparándose para ir al trabajo, o se cae yendo al trabajo, pues uno se levanta. Y si uno no puede levantarse, uno pide ayuda. Pero uno no se queda caído. Uno llama, pide auxilio, grita, llora, pero uno no se queda caído, ¿cierto? Dice la Biblia, al principio del capítulo, en los versículos iniciales, dice, ¿quién se desvía del camino y no busca ayuda y vuelve al camino? Si uno se va para un lugar y se equivoca, se pierde de dirección, acá en la ciudad, o en el campo se pierde del camino, pues uno busca ayuda. Uno grita, llama, uno pide auxilio, o uno busca la forma de volver al camino. Eso se llama sabiduría, u otros lo llaman sentido común. Pero por sentido común nosotros no nos quedamos perdidos. Y cuando volvemos al camino uno dice, es que me perdí, pero yo grité, yo busqué, yo pregunté, aunque me daba pena preguntar, pero yo pregunté, porque yo estaba perdido. Eso se llama sabiduría común, que Dios nos dio a nosotros. Siendo que tenemos esa sabiduría para la vida diaria, dice el profeta, ¿por qué no tenemos sabiduría para comprender el tiempo de Dios? Y esa es la gran pregunta, versículo 5 en adelante. ¿Por qué nosotros, en lugar de buscar el camino y de buscar el lugar, por qué no nos perdemos? ¿Y por qué nosotros no volvemos al camino? ¿Por qué nos desviamos y más bien preguntamos, ¿qué he hecho? Que es una pregunta desafiante nuevamente. ¿Qué he hecho? Aún los animales comprenden el camino. Aún los animales comprenden las circunstancias. Aún los animales buscan. ¿Por qué nosotros no buscamos? ¿Dónde está la sabiduría? El primer aspecto de sabiduría que la palabra nos presenta es el cronos y el kairos. Comprendemos el cronos, pero no comprendemos el kairos de Dios. ¿Qué es lo que merecía Israel en ese momento histórico por toda la maldad que habían hecho? Lo único que merecían era el juicio, la destrucción, la reprensión. No solo lo merecían, sino que Dios les había advertido. Ellos lo sabían, tenían advertencias. Dios les había dado casi fechas. Dios les había dado coordenadas precisas del tiempo del juicio, para que ellos comprendieran el kairos de Dios. Es decir, comprendieran el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Por qué no la comprenden? ¿Por qué no la obedecen? ¿Cuál es la razón? Porque son un pueblo rebelde. Porque son un pueblo malo. Aún los animales son más sabios que nosotros. Aún los animales que no fueron creados a imagen y semejanza son más sabios. Porque ellos, sin ser a imagen y semejanza de Dios, comprenden exactamente el juicio de Dios y comprenden el tiempo. Y nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza, no comprendemos la bondad de Dios. ¿No es eso paradójico, hermanos? Que nosotros, debiendo comprender el juicio y el tiempo de Dios, no lo comprendemos. La pregunta es, ¿dónde está su sabiduría? ¿Dónde está su sabiduría? Muy bien. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 2 al 4. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana
hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Y luego en Lucas 19:44 dice, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Queridos hermanos, nosotros somos hipócritas cuando conocemos otros tiempos, pero no conocemos el tiempo de Dios. Muchos de nosotros andamos preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces algunos dicen, yo no sé si conseguirme un negocio no pueda volver a la iglesia, o mejor este trabajo donde puedo asistir a la iglesia. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Que no venga a la iglesia. Ahí dice hipócritas, porque sabemos conocer otros tiempos, pero muchas veces dudamos frente a la voluntad de Dios. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, es clara, es precisa, pero no podemos comprender por nuestra propia maldad el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? En este momento para Israel es un tiempo de juicio y de castigo. ¿Dónde está su sabiduría? Versículos 8 al 19. Dice así, ¿cómo decís nosotros somos sabios? ¿Y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de mi hija, la hija de mi pueblo, con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha quedado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bujido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. En esta segunda parte va a hablar nuevamente de dos aspectos de la sabiduría, que tienen que ver con el tiempo de Dios. La primera es que por sentido común todo el pueblo de Israel decía paz, paz. ¿Pero qué decía Dios? Juicio. Hay un contraste nuevamente que implica con el tiempo de la sabiduría. El pueblo de Israel decía, y sus maestros y sus sacerdotes decían, hay paz. Dios tiene tiempo de paz para nosotros. Pero Dios está diciendo a través del profeta Jeremías que hay juicio. El versículo 11 dice, curaron la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y en los versículos anteriores va a hablar de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Y dice, todos ellos siguen la avaricia, todos ellos siguen la maldad, todos ellos siguen su propio corazón. Dice, los sabios se avergüenzan, el pueblo dice que tiene sabiduría pero no la tiene, y todos ellos hacen engaño. Curan la herida de mi hija, la hija de mi pueblo, con liviandad, y no se avergüenzan en nada. Ni siquiera saben lo que es avergonzarse. ¿Dónde está la sabiduría del pueblo de Israel, queridos hermanos? Que en lugar de curar a Judá, en lugar de curar a la ciudad, dicen paz, paz. Ahora, nuevamente está usando el contraste, o usando el ejemplo de la enfermedad. Usa el ejemplo de un médico
que tiene que aplicar una curación o que tiene que hacer o intervenir una persona y darle una prescripción con medicamentos. Dice, pero ellos no lo hacen. Ellos en lugar de curar y de atender, no lo hacen. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo, lo que está diciendo el profeta Jeremías? Ellos han sido puestos, los reyes, los profetas y especialmente los sacerdotes, fueron puestos para ser médicos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es llamado a través de sus líderes para ser médicos. ¿Cuál era la tarea de los sacerdotes en el pueblo de Israel? Dar la medicina. ¿Cuál es la medicina para el pueblo de Israel? La palabra. La palabra es la única medicina para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es la única medicina que puede sanar o que puede curar al pueblo de Israel. Dice la Biblia, tanto los profetas como los sacerdotes, como los reyes, que era a través de los cuales Dios iba a curar al pueblo, ninguno de ellos ha atendido a sanar al pueblo de Israel. Es decir, no han atendido la voz de Dios, no han comprendido el tiempo de Dios y no han dado la medicina apropiada. Y por lo tanto, en lugar de sanar al pueblo con la palabra, dice que han pretendido curarlo livianamente. Y usa nuevamente el ejemplo de una persona que está enferma. Si una persona está enferma y requiere una medicina fuerte, nosotros no hacemos ningún bien a esa persona dándole una medicación leve, o como decimos, poniéndole un pañito de agua tibia. Eso no le hacía bien al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabemos ya y lo hemos comprendido por los capítulos anteriores, estaba con una herida grave. Dice la Biblia que estaba con una enfermedad incurable. Estaba a punto de morir. Estaba en cuidados intensivos. ¿Qué debían haber hecho los profetas y los sacerdotes de turno? Haber dado la medicina adecuada. Es decir, haber convencido a la nación que ellos estaban en una situación supremamente grave frente a Dios, que ellos necesitaban arrepentirse y volver a Dios, y que ellos necesitaban humillarse de su mal camino y pedir a Dios su gracia y su bondad. Pero por el contrario, ¿cuál era el discurso de los sacerdotes? Paz, paz. No va a venir castigo sobre nosotros. El discurso de ellos es: no va a haber juicio sobre nosotros solamente va a haber paz. Y la razón por la cual ellos fundaban su paz era porque decían: pues acá está el templo. Tenemos el templo. Mientras el templo no sea destruido, vamos a tener paz. Mientras la promesa de la dinastía davídica no sea destruida, nosotros nos va a ir bien. No se preocupen, estamos bien. Pero Dios les dice: ustedes están a punto de morir. Mi pueblo está con una herida incurable y ustedes no hacen nada curándola livianamente y diciendo que están bien. El versículo 12 es supremamente importante porque dice: ¿se avergonzaron por haber hecho esto? Es una pregunta nuevamente retórica de Dios. ¿Se avergonzaron? ¿Ustedes creen que los sacerdotes se avergonzaron de haber enseñado paz, paz, en lugar de haber dado la medicina adecuada? ¿Qué dice el profeta? No se avergonzaron. Y termina diciendo: es que ni siquiera saben qué significa tener vergüenza. Es que ni siquiera saben qué significa ser humillados y tener dolor por algo que están haciendo mal. ¿Cómo se van a avergonzar si ya perdieron la vergüenza? ¿Cómo van a sentir dolor? ¿Cómo van a sentir quebrantamiento? ¿Cómo van a sentir vergüenza si ya todo eso lo perdieron? Dice: ni en lo más mínimo supieron avergonzarse. ¿Dónde está la sabiduría de este pueblo? El versículo 14 dice: ¿por qué pues nos estamos sentados acá? Reunámonos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí. La reflexión que hace el pueblo no es una reflexión que los lleve a arrepentirse. Frente a esta realidad, lo que se esperaría era que el pueblo se arrepienta. Sin embargo, dice la Biblia, ellos no dijeron esto. ¿Sabe qué dijeron? Bueno, pues si nos va a venir destrucción y estamos en el campo, pues mejor vámonos para la ciudad y que muramos en la ciudad.
Porque es más fácil morir en la ciudad que morir en el campo. ¿Saben qué aspiraban los judíos si morían en la ciudad? Que los sepultaran. Porque para los judíos era muy importante la sepultura. Si morían en el campo, lo más probable era que no iban a ser sepultados. Sin embargo, ¿qué dicen los primeros 4 versículos del capítulo? Así murieran en la ciudad o murieran en el campo, no iban a ser sepultados. Dice, y aún a los judíos que lograran ser sepultados, ¿qué iban a hacer los enemigos? Los iban a sacar. Dice, iban a profanar sus tumbas, iban a abrir sus sepulturas y los iban a sacar y los iban a regar en la ciudad y sus huesos iban a quedar para alimento de las aves y nadie iba a protegerlos. Aún después de muertos iban a seguir enfrentando el oprobio y la afrenta del juicio divino por haber abandonado a Dios. ¿No les parece patética la realidad de esta nación? Dios les dice, arrepiéntanse, porque viene juicio. Y ellos dicen, pues si viene juicio, mejor busquemos un lugar más adecuado para morir. Pero no buscaron arrepentirse. Queridos hermanos, lo único que Dios le estaba diciendo al pueblo es, aún hay oportunidad de arrepentimiento. Aún tienen oportunidad de arrepentirse, de volver a mí y de arrepentirse. Pero como no se arrepienten, dice Dios, los cortaré del todo y no prevalecerán, porque ustedes en lugar de esperar paz, les vendrá turbación, les vendrá maldad y castigo. ¿Dónde está la sabiduría del pueblo? ¿En la paz que profesan los sacerdotes o en la justicia que viene de Dios? ¿Dónde ellos debieran poner su sabiduría? En la justicia divina. ¿Pero dónde han puesto su confianza? En la falsa paz o la falsa seguridad que les produce el templo o que les producen sus líderes. Y es una muy buena pregunta para nosotros. ¿Dónde está la sabiduría nuestra? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Confiamos en lo que nos dice el gobierno? ¿Confiamos en lo que nos dice la gente? ¿O confiamos en Dios? Los maestros egoístas les decían, hay paz. Pero Dios dice, no hay paz. Dios dice, no hay paz, sino que hay juicio y hay destrucción. No hay esperanza para esta nación. Es una nación codiciosa, es una nación pecadora, es una nación engañadora. Por el contrario, Dios dice, en lugar de paz les vendrá castigo. Y en el versículo final de esta sección dice, he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Tanto al comienzo del capítulo como en este versículo, Dios está diciendo, como ustedes practican cultos paganos y hacen adoración a ídolos y encantamiento a serpientes y adoran los astros, aún los astros van a ser testigos del juicio para ustedes. Y aún esas serpientes que ustedes usan para sus encantamientos les morderán y no podrán protegerlos. ¿Dónde está la sabiduría del pueblo de Israel? Que teniendo el tiempo de Dios y las advertencias de Dios no las comprenden, y que teniendo al profeta Jeremías y a otros profetas que les hablaron de la justicia de Dios, no la reciben, sino que se escudan diciendo, vamos a tener prosperidad y vamos a tener paz. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y en Deuteronomios capítulo 4, versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Al comienzo de este párrafo, en el versículo 8 y versículo 9, dice la Biblia en qué consiste la insensatez de los líderes y en qué consiste la sabiduría de los creyentes. Dice que la insensatez de ellos consiste en dejar la ley de Dios y cambiarla por la mentira. Y es más, en esa insensatez se suman los escribas. La tarea de los escribas en esa época era sencillamente
cumplir una labor de traducción de los escritos. O traducían los escritos o los copiaban. Pero los escribas tenían que ser estrictamente celosos en no adicionar nada ni quitar nada de lo que ya estaba escrito. Ellos no se les permitía adicionar, porque si ellos lo hacían, venían sobre ellos castigos. Los escribas lo único que podían hacer era traducir fielmente o copiar, porque muchos de los rollos tenían que ser copiados para tener copias en los momentos que ellos necesitaban, y los escribas tenían que hacer esa tarea. Pero ¿saben qué comenzaron a hacer los escribas? Además de traducir y copiar fielmente, comenzaron a copiar la tradición y comenzaron a escribir, y por eso en el versículo 8 dice que la pluma de ellos es una pluma mentirosa. Es decir, escriben mentira porque están adicionando a la palabra sus propias tradiciones y las tradiciones de los sacerdotes y de los reyes y de los profetas, y dando y poniendo esas tradiciones al mismo lugar de la palabra de Dios. ¿Cuál es la insensatez de ellos? Que dejaron la ley de Dios, que es perfecta, para confiar en las tradiciones humanas. Que descuidaron los principios de Dios, que son eternos y verdaderos, para confiar en sus propias tradiciones y en sus propias interpretaciones. ¿Es eso falta de sabiduría? Claro que sí. ¿Cuál es la sabiduría del creyente? ¿O en qué consiste la sabiduría del creyente? No solo en conocer el tiempo de Dios, sino en conocer la ley de Dios y poner en práctica la ley de Dios. En el primer momento dijimos, la sabiduría del pueblo, la insensatez, del pueblo consistió en no comprender el tiempo de Dios. Y en este segundo momento, la insensatez de ellos consistió en abandonar la ley de Dios y no ponerla en práctica, sabiendo que ya Dios les había advertido. Ahora, este párrafo nos va a decir cuál fue el pecado principal por el cual ellos abandonaron la ley. La codicia. El capítulo anterior mencionó 5 pecados que tienen que ver con las relaciones entre nosotros. El adulterio, ¿recuerdan el capítulo pasado? El robo, el hurto, ¿cierto? El falso testimonio. Pero en este capítulo va a mencionar un pecado. Faltaron, de los 6 de la segunda tabla, faltó uno. Y lo va a mencionar en el capítulo 8, y es la codicia. ¿Cuál es el pecado principal descrito aquí en esta segunda sección? La codicia. Por codicia los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo se desviaron de la ley de Dios, porque ellos pensaron que era mejor las falsas ilusiones que tenían, que venía paz sobre ellos, y codiciaron ese bienestar y ambicionaron ese bienestar y se apartaron de la ley de Dios. Nosotros vivimos hoy en día en una época donde muchas personas por codicia se apartan de Dios, pero especialmente codicia de tener bienestar, paz, riqueza, tranquilidad, que te va a ir bien, todo te va a salir bien. Entonces esa codicia o esa ambición los aleja de los caminos del Señor. En 1 Timoteo capítulo 6, 5 al 10 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego en Números 13, 23 dice: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. En este versículo nos va a ayudar a comprender que en este capítulo menciona el valle de Escol. El valle de Escol fue el lugar donde los espías, recuerdan, cuando fueron a reconocer la tierra, trajeron productos de la tierra para mostrarles toda la bendición que había en la tierra prometida que ellos fueron a reconocer. Dice que trajeron racimos de uva, y que los racimos de uva eran tan grandes que no los podía traer una persona, sino que tuvieron que traerlo entre 2, cargados en un palo. Los espías
trajeron esos palos o estos ramos de uvas. Y en este momento nos va a decir el capítulo que este lugar iba a ser totalmente destruido, que era uno de los lugares más hermosos y de buena agricultura y de buen cultivo de uva. ¿Dónde está la sabiduría de este pueblo? Que no comprenden los tiempos de Dios y que no comprenden la ley de Dios. En tercer lugar, versículos 18 al 22. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En este tercer momento nos va a mostrar la palabra nuevamente el contraste sobre el tema de la sabiduría. Ellos tienen sabiduría de buscar medicina para su enfermedad, pero no tienen sabiduría para comprender el tema de la salvación de Dios. Y va a contrastar el bálsamo con el tema de la salvación. Ellos tienen sabiduría para, si están enfermos, buscar atención médica. El versículo 22 dice, no hay bálsamo en Galaad. El bálsamo era un medicamento que ellos sacaban de un árbol que existía en Galaad. Galaad era pródiga en ese tipo de árboles, del cual se sacaba una resina y de esa resina se podía usar como medicamentos especialmente para calmar dolor. Era un calmante para dolores muy graves y se ponían allí en el dolor y la persona recibía alivio. Dice la Biblia que el pueblo de Israel sabía de las propiedades medicinales de este árbol y no solo sabía, sino que las usaba. Si alguien estaba enfermo y tenía mucho dolor, sabían dónde estaba el árbol, sabían extraer este ungüento y aplicarlo en el lugar adecuado y recibir medicina. Dice que sabían cómo encontrar medicación y tenían médicos que les podían ayudar en el tema de recetar estos medicamentos que eran alivios para el dolor de una enfermedad. Dice, ellos tenían eso. El pueblo sabía eso, comprendía exactamente. Pero ¿saben qué no comprendían? Que estando enfermos, ellos necesitaban salvación y que la salvación venía de Dios. Ellos podían aplicar medicamento para un enfermo, pero no sabían aplicar la palabra de Dios para aplicarla a su enfermedad. Ellos sabían exactamente dónde estaba el dolor y dónde estaban los remedios y dónde estaban los médicos y los podían buscar, pero no sabían dónde estaba la solución para su mal espiritual, aunque ya Dios les había advertido. ¿No es eso un caso de insensatez? La sabiduría de ellos consistía en lugar de buscar la ayuda, rechazarla. ¿No es eso muy insensato de parte de un pueblo, queridos hermanos, que sabiendo que Cristo es la respuesta para su enfermedad, se mueran en su enfermedad sin buscar a Cristo? ¿No es muy insensato que un pueblo que comprende que la palabra de Dios es la respuesta para sus vidas, que solo en Jesucristo hay salvación y hay esperanza, ellos digan, me siento triste y me siento sin esperanza teniendo la medicina? ¿Eso no es un caso de insensatez? Que ellos, sabiendo que la respuesta está en la palabra, sabiendo que la esperanza y la bendición está en Cristo, nosotros o ellos puedan morirse en su dolor. Pero nos pasa a nosotros con mucha frecuencia. Nos pasa que nos sentimos tristes o nos sentimos sin esperanza y no vamos a la fuente, que es la palabra de Dios. Nos pasa muchas veces que cuando nos sentimos solos o nos sentimos frente al juicio o a la incomprensión, no buscamos la esperanza que viene de Dios o la fortaleza que viene de Dios, sino que decimos, yo no sé qué hacer, cuando ya sabemos qué hacer. Nos pasa muchas veces que necesitando la palabra, buscamos en otras fuentes. La pregunta es, ¿dónde está o cuál es nuestra sabiduría? Que teniendo la respuesta,
Vamos a otras fuentes. Los judíos estaban en una situación muy terrible, pero ninguno quiere escuchar. Y Jeremías va a encarnar en carne propia o en su propio ser el dolor por Jerusalén y por Judá. Versículo 18 dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y Jeremías nos va a decir luego en el versículo siguiente todo el dolor y la angustia que él va a experimentar por Judá y por Jerusalén. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Recordemos que Jeremías en el capítulo anterior presentó el primer lamento del libro, que es el libro de los lamentos. Y luego aquí en este segundo capítulo va a presentar un segundo lamento, que es un lamento o un dolor profundo que él está experimentando. Va a hablar de quebranto, de confusión, va a hablar de entenebrecimiento, va a hablar de estar supremamente consternado, supremamente convulsionado, congestionado por la situación del pueblo. Dice: no sé qué hacer, mi corazón desfallece de mí, hay gran quebranto, gran conmoción dentro de mí. ¿Por qué? Por la realidad de una nación. La pregunta es, mientras Jeremías está consternado por la realidad del pueblo, ¿cómo está el pueblo? Está tranquilo, ¿cierto? El pueblo está feliz, el pueblo está inmune, pareciera que no les va a pasar nada. El pueblo está tranquilo, no comprenden, no reflexionan, no son conscientes de que hay un juicio inminente sobre ellos. A pesar de ver a Jeremías en el capítulo anterior en la puerta del templo, advirtiéndoles del juicio, y ahora en este capítulo dice quebrantado con un quebrantamiento profundo, y habla como si fuera una hija de él la que está muriendo, una hija única. ¿Qué pasaría si usted tiene un hijo o una hija única y está muriendo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros como padres ante ese hijo único o esa hija única que no hay ya solución médica para esa persona, para ese hijo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Estaríamos tranquilos viendo televisión? ¿Estaríamos relajados planeando un viaje y una salida para Navidad? ¿Estaríamos nosotros frescos recibiendo visitas y contando chistes? De ninguna manera. Si nosotros tenemos un hijo que está a punto de morir, ¿dónde estaríamos nosotros? Posiblemente en el médico, posiblemente en la clínica o al lado de ese hijo, o llorando o buscando auxilio, buscando y tocando todas las puertas posibles para encontrar solución. ¿Sí? Si necesita una cirugía, si necesita un trasplante, si necesita medicación costosa, buscando todo lo habido y por haber para encontrar respuesta para ese hijo o esa hija que está a punto de morir. ¿Y cómo sería nuestro semblante? ¿Cómo estaríamos emocionalmente? Consternados, llorando, quizá nuestros ojos hinchados, posiblemente delgados, sin dormir. ¿Por qué? Porque estamos pasando una situación muy difícil y todo el mundo queremos que sepa el dolor, la angustia, la preocupación, todo lo que nosotros estamos pasando porque tenemos un hijo o una hija a punto de morir. El capítulo pasado, Jeremías decía que había un lloro por hijo único. Ahora está hablando de un lamento por hija única. 3 veces en el capítulo Jeremías habla de la hija de mi pueblo. No es una hija, Jeremías no tuvo hijos. ¿Puede Jeremías comprender el dolor de la gravedad o la inminente muerte de un hijo, siendo que Jeremías no tuvo hijos? Jeremías no tuvo esposa, no tuvo hijos, pero Jeremías no está realmente dolido por un hijo porque no tuvo. Y posiblemente no puede sentir el dolor profundo que siente un padre por un hijo. Pero ¿saben que Jeremías sí puede sentir el dolor por su pueblo? Porque no es una hija, es Judá la que está a punto de ser destruida. Y va a usar la metáfora de una hija. Porque probablemente, queridos hermanos, ante esas realidades de nuestros hijos es que nosotros más somos tocados emocionalmente. Si nosotros alguien está sufriendo y nos comenta, decimos, bueno, vamos a orar. O bueno, que Dios le ayude. Pero cuando nos toca a nosotros y nuestros hijos, ahí sí ya no decimos que Dios me ayude. ¿Qué hacemos? Buscamos solución, ¿cierto? Y nos
consternamos mucho y nos abrumamos muchísimo y nos quebrantamos tremendamente. Jeremías dice, mi corazón está que desfallece, tengo un fuerte dolor a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, es decir, a causa de Judá. Pero ¿saben qué nos enseña Jeremías también aquí, hermanos? Que mientras el pueblo está sin comprender el juicio inminente, Jeremías está dolido. ¿Saben qué Jeremías nos enseña? Que sí nos debe importar lo que le pasa a esta nación. Que sí nos debe importar lo que le pasa a nuestros vecinos, a nuestros familiares o conciudadanos. Que nosotros no podemos decir, bueno, pues ellos verán lo que les pasa, es problema de ellos. A mí no me importa lo que les pase a ellos. Jeremías nos enseña un principio diferente. Jeremías nos enseña, y la palabra nos enseña en este capítulo, sí nos debe interesar lo que le pasa a este país. Sí nos debe doler. Nosotros no debemos pasar por alto las realidades morales de este país. ¿Qué situaciones vive esta nación? Y usted no puede decir, allá el gobierno. Lo que ellos aprueben, eso es problema de ellos. O como este país quiera vivir, eso es problema de ellos. Desde que no me pase a mí, no me importa. ¿Puede reaccionar un cristiano así? ¿Puede reaccionar un cristiano ante la realidad del secuestro, ante la realidad de la pobreza, ante la realidad de la corrupción? Decir, a mí no me importa. No, hermanos. Si tenemos la sabiduría que viene de Dios, a usted y a mí sí nos importa lo que le pase a esta nación. Si tenemos la sabiduría que viene de Dios y la ley de Dios, y si comprendemos el kairos de Dios, nosotros sí nos importa lo que le pasa a esta nación. Por lo tanto, no podemos estar tranquilos frente a la destrucción. No podemos estar tranquilos frente a las leyes inmorales que se aprueban. No podemos estar tranquilos frente a muchas realidades desastrosas que nuestro país promueve y que los medios de comunicación promueven. Nosotros no podemos decir, no me interesa. Nosotros decimos, sí nos interesa. ¿Por qué nos debe interesar? Primero, porque a Dios le interesa y porque somos hijos de Dios. Segundo, nos interesa porque nosotros vivimos en este país y tenemos hijos y tenemos familia y vamos a tener nietos y bisnietos. Sí nos interesa lo que le pase a este país. Si este país va de mal en peor, ¿qué futuro hay para nosotros y para nuestros hijos y para la iglesia? Si este país sigue alejándose de Dios y aprobando leyes inmorales y los gobernantes ajenos a la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser el futuro nuestro? Y el de las nuevas descendencias o las nuevas generaciones. Hermanos, Jeremías dice, puede que a ustedes no les interese, a mí sí me interesa. Jeremías dice, estoy quebrantado por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y Jeremías dice, aunque ustedes no estén quebrantados, yo sé que lo van a estar, y anticipadamente yo ya estoy quebrantado por el quebrantamiento que les va a venir. Es decir, ya me duele lo que todavía no les está doliendo a ustedes, lo que les va a doler después. Dice, y mi corazón desfallece y tengo un fuerte dolor. ¿Qué sienten ustedes, hermano? ¿Qué sienten ustedes cuando saben que nuestro gobierno aprueba leyes inmorales? ¿Ustedes qué sienten? ¿Sienten algo o no sienten nada? Cuando vemos las noticias y vemos que hay secuestros, que hay violaciones, niños violados, niños maltratados, ¿ustedes qué sienten? No son nuestros hijos, no conocemos a esos niños, pero nos debe importar. Son niños o familias que no conocemos, pero cuando nos dan estadísticas de mujeres maltratadas, de niños abandonados, de niños violados, de pobreza, ¿ustedes sienten algo? Tenemos que sentir, hermanos. Nosotros no, necesariamente tenemos que sentir, porque si ustedes y yo no sentimos, es porque no tenemos la sabiduría que viene de Dios. Si usted ve las noticias y se queda feliz, y no le duele, no se quebranta, no siente un dolor profundo de decir tanta gente miserable, o tantos niños en sufrimiento en este país, o tantas mujeres o familias sufriendo, o víctimas del secuestro, víctimas de la droga, de la prostitución. Eso no nos debe alegrar, hermanos, debe doler. Y cuando vemos todas esas leyes inmorales, aprobando el aborto, aprobando uniones homosexuales, ¿qué debe sentir el creyente? Dolor, hermano, tristeza. Y eso lo debe mover a orar, eso lo debe mover a proclamar el evangelio, eso lo debe mover a arrepentirse, eso lo debe mover a presentar el evangelio con veracidad y con ejemplo y aún con lágrimas en sus ojos. La pregunta final del capítulo 22 es,
no hay bálsamo en Galaad, es decir, no hay remedio para Judá. Es que no hay remedio para que ellos eviten morir. ¿Y cuál es la respuesta? Sí hay remedio. ¿Cuál es el remedio para Judá? Jesucristo. ¿Cuál es el remedio para Jerusalén? El Evangelio, la palabra. Tenían el remedio. Ellos lo tenían. Tenían muchísimos años la ley de Dios. El sistema sacrificial, sacerdotes, profetas, tenían medicina. La ley de Dios estaba escrita, era pública. ¿Por qué no tomaron la medicina? La segunda pregunta es, ¿no hay allí médicos? ¿No tienen por lo menos un médico en Judá que les advierta y les formule y les proteja de morir? ¿Y cuál es la respuesta? Sí había médicos. Y en ese momento Jeremías era un médico, porque Jeremías era un profeta verdadero, puesto por Dios. Jeremías era un médico, pero cuando Jeremías hablaba, ¿qué hacía el pueblo? No escuchaba. Y dice la Biblia que se tapaban los oídos. ¿Y saben qué hacía? Hacen como hacen los niños a veces. Como hace mi hija menor. No me interesa. Usted puede decir lo que diga, no me interesa. Usted puede advertirme lo que me quiera advertir, a mí no me importa. Yo sé más que tú. Eso hizo el pueblo con Dios. Eso hizo el pueblo con Jeremías. Dice la Biblia que a Jeremías lo humillaban y cuando Jeremías terminaba de predicar el mensaje, terminaba llorando. ¿Por qué Jeremías lloraba tanto? Porque el pueblo, en lugar de recibir el mensaje, decía, a mí no me importa. A mí no me interesa lo que usted diga. Nosotros tenemos mejores voces que escuchar. La pregunta de Dios es, ¿no hubo allí un médico? Claro que sí. Hubo médicos. Hubo médicos que les advirtieran y les protegieran. ¿Por qué no los escucharon? ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Dice la Biblia que cuando el rico fue allá al lugar de tormento, suplicaba que mandaran a Lázaro a hablarle a los hermanos que habían quedado allá en la tierra. ¿Y cuál es la respuesta en la parábola? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Sí hubo, siempre hay quien nos advierta, hermano. Siempre Dios en su infinita bondad y sabiduría nos advierte del peligro. Si nosotros no escuchamos, ya no es problema de Dios, es problema nuestro. Si nosotros no atendemos, no es problema de Dios. Dios siempre nos da el bálsamo y nos da el médico. Siempre Dios nos da la medicina y nos da el médico. Ustedes también tienen médicos, yo también. Tenemos quien nos advierta la palabra, quien nos la enseñe, quien nos la predique, quien nos proteja, quien nos enseñe el camino. Si nosotros no queremos escuchar, ¿de quién es el problema? Es nuestro. Y el versículo termina con una tercera pregunta, porque maneja tres series de tres preguntas el capítulo. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Si hubo bálsamo y si hubo médico, ¿por qué se murió la hija de mi pueblo? ¿No es eso muy contradictorio? Que nosotros en siglo XXI, teniendo buenos medicamentos y teniendo buenos sistemas de salud, se mueran personas todavía de una gripa, o se mueran de otras enfermedades que se pudieran curar y que ya tenemos los medicamentos. Queridos hermanos, ¿por qué hoy, teniendo la medicina que es la palabra y teniendo los médicos que son los mensajeros que Dios ha puesto en la casa y en la iglesia y en la sociedad, aún nos morimos en el pecado? ¿Dónde está nuestra sabiduría? Y vamos a terminar leyendo unos textos bíblicos. Vamos a Isaías 59, versículo 16. Dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Luego en Isaías 63, dice, he pisado yo solo el lagar
y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó su brazo y me sostuvo mi ira. Y en Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, y no lo hallé. Queridos hermanos, este versículo es uno de los versículos que se refiere también en Jeremías en capítulos anteriores, que ya nosotros lo vimos, donde decía en el capítulo 5, buscad a ver si hay por lo menos uno, ¿recuerda? Que sea justo. Buscad en la ciudad y recorred toda la ciudad y preguntad a ver si hay por lo menos un justo. Y la respuesta en el capítulo 5 es, no se encontró uno. Luego en el capítulo 8 está diciendo, si no hay ni siquiera uno, entonces ¿quién va a orar o a interceder por el pueblo? Queridos hermanos, ¿hay justos aquí en este lugar? Si Dios por su infinita bondad nos ha hecho justos, nosotros somos llamados para ser intercesores, para ser pregoneros y proclamar y quebrantarnos por esta nación y por esta iglesia. Dios nos llama, queridos hermanos, a hacerlo. La Biblia en el Antiguo Testamento menciona muchísimos hombres que con lágrimas predicaron sus discursos o dieron sus mensajes. La Biblia va a hablar de David, va a hablar de Isaías, de Ezequiel, de Moisés, de muchísimos hombres que con lágrimas enseñaron. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús mismo, o Pablo, dice que con lágrimas de día y de noche predicaba o enseñaba o advertía del peligro. ¿Saben el poder que tiene cuando nosotros presentamos el Evangelio y lo presentamos con lágrimas? ¿O lo presentamos con quebrantamiento? Usted puede decirle a una persona, mire, tómese esto y esto le va a servir. Ya, no me interesa más. Pero si usted lo hace con urgencia, lo hace con devoción, lo hace con entrega, incluyendo todas sus emociones y sus sentimientos, eso implica que usted está viviendo el mensaje y que usted está experimentando el dolor o el quebranto que puede vivir la otra persona. Jeremías presentó el mensaje con lágrimas. Cuando él dice, estoy quebrantado, ¿qué es lo que está diciendo? Estoy muy triste, estoy muy dolido y estoy llorando por todo lo que viene para ustedes. Pero dice también, se maravilló de que no hubiese ni siquiera uno que se levantase en medio del pueblo para advertir al pueblo del peligro. Queridos hermanos, ¿dónde está la sabiduría nuestra? ¿Es usted de aquellos que tienen la sabiduría en Dios? Si es así, usted tiene que quebrantarse. Si es así, usted tiene que dolerse por lo que le pasa a usted, a su familia y a la iglesia y a una sociedad en crisis. No podemos ser indiferentes a la realidad de una nación que conoce los tiempos, verano, invierno, pero no conoce el tiempo de Dios. Que conoce las leyes humanas y naturales, pero no conoce la ley de Dios. Que conoce la medicina humana y la sabe aplicar, pero no conoce la medicina divina y no la sabe formular. Oremos. Amado Señor, tu palabra nos enseña que la sabiduría viene de ti. Tu palabra nos enseña que solo en ti y por ti podemos comprender el Evangelio y podemos vivir el Evangelio. Señor Jesucristo, estamos frente nuevamente a una descripción real, gráfica, histórica, poderosa, de cómo tú piensas frente a nuestra rebeldía y cómo tú actúas frente a nuestra maldad. Estamos frente a un discurso que es un discurso no menos difícil de los discursos anteriores del profeta Jeremías. Estamos frente a una realidad de dolor, de angustia del profeta Jeremías, pero contrasta esa realidad con una realidad de indiferencia, de abandono y de rebeldía de un pueblo. Señor, tu palabra nos pregunta hoy a cada uno de nosotros, ¿dónde está nuestra sabiduría? ¿En quién confiamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué cosas nos causan quebranto y dolor? Posiblemente muchos de nosotros nos quebrantamos porque no tenemos dinero y eso nos produce impotencia y nos da dolor y rabia.
Muchos de nosotros nos indignamos porque alguien nos desplantó, no nos saludó o nos despreció. Y lloramos y nos quebrantamos. Posiblemente muchos de nosotros lloramos de dolor por un dolor físico o emocional. Señor, pero la pregunta es, ¿quién de nosotros puede quebrantarse por el dolor de una nación en crisis? ¿Quién de nosotros puede quebrantarse por las familias que sufren en esta nación? Por tanto niño huérfano, por tanto niño en la prostitución, por tanta niña víctima de abuso y de maltrato. ¿Quién de nosotros puede dolerse por el huérfano, la viuda, el extranjero, el miserable, al que lo hemos desposeído y los hemos empobrecido por nuestras propias políticas? Aquellos que son víctimas de la violencia de este país, del desarraigo de sus tierras, del exilio de sus propios lugares, aquellos que tienen que emigrar de sus campos, de sus fincas y de sus ciudades para ir a aumentar los cinturones de miseria en las ciudades grandes. ¿Quién de nosotros se duele por aquellos ancianos que andan en la miseria y que sufren? Por tanto, jóvenes yendo a la prostitución y a las pandillas, a la droga. Señor, ten misericordia. ¿Quién de nosotros se duele por tanta juventud optando por una realidad inmoral de la prostitución, del homosexualismo, del lesbianismo, que aunque parece atractivo y parece una situación de moda, realmente es una situación miserable para ellos y para sus familias? ¿Quién de nosotros se duele y se quebranta sabiamente, intercediendo con dolor en su corazón y en sus entrañas, pidiendo a ti que tengas misericordia y contribuyendo en lo que podamos, presentando el Evangelio, orando, rogando, insistiendo, suplicando con urgencia a aquellos que padecen? Señor, vivimos en una sociedad que realmente no vive en paz. Vivimos en un país que no vive en paz, sino que vive en guerra, donde hay dolor, hay miseria, donde hay abandono, donde hay adulterio, hay prostitución, hay codicia, hay corrupción. Desde el más pequeño hasta el más viejo, dice tu palabra, está lleno de maldad. Señor, ten misericordia de nosotros. Obra en los corazones de nuestros gobernantes. Obra, Señor, en el corazón de aquellos que nos dirigen. Transforma sus corazones. Haz que tu palabra llegue a ellos. Que ellos no confíen en palabras de mentira, sino que pongan su mirada en ti. Y por lo menos si no te miran a ti para creer en ti, porque tú no les has destinado, que tengan temor reverente de ti. Y que sepan que hay un Dios justo y verdadero, y que va a vengar todas las injusticias que ellos aprueban. Señor, cuánto dolor nos da ver los niños en los semáforos, ver los niños en los andenes, en las calles, en las alcantarillas. Aquí en Bogotá tenemos una generación nacida en alcantarillas, Señor. Qué dolor eso. Eso no es digno de contar, sino digno de nosotros dolernos y decir, Señor, ten misericordia. Muchos de nosotros botamos la comida que no nos sobra, o la desperdiciamos, o la ropa que no queremos usar la botamos, en lugar de compartirla con el que padece necesidad. Muchos de nosotros gastamos dinero en cosas que no necesitamos. Malgastamos en lugar de compartir con el pobre, con la viuda, con el necesitado. Señor, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia generosa y compasiva. Ayúdanos como familias a ser familias que se quebrantan y que se duelen por el dolor y que llevan el Evangelio, no solo con el discurso, no solo con la palabra, sino también con las acciones. Ayúdanos a llevar el bálsamo de tu palabra al que sufre. Ayúdanos a llevar el bálsamo que alivia el dolor, que alivia la miseria, que alivia, Señor, la indiferencia a aquellos que tanta necesidad tienen. No necesitamos ir a la África, o a Etiopía, o a Haití. Aquí en nuestra propia ciudad, muy cerca de nosotros, tenemos tanta gente que pasa necesidad, tanto dolor, tantas madres inconsolables, tantos hijos sufriendo, tantas mujeres, Señor, y hombres pasando serios momentos de dolor, de hambre, de necesidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos a mostrar la sabiduría que tú nos has dado con acciones concretas, con ejemplos,
y con señales que muestren el Evangelio encarnado y que nos permitan dar testimonio de tu gracia, de tu bondad y de tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.